Antinori Autopartes, partes de carrocería para todas las marcas y modelos, parabrisas, ópticas, llantas, espejos, lunetas, accesorios en general. Enviamos a todo el litoral. Antinori Autopartes, Avenida Independencia 5233, teléfono 03794 44 51 36 y 44 56 986 Corrientes. www.antinoriautopartes.com.ar. O sea que en este estadio, señor director, hay una parte de procuradores que son externos, digamos, y otros que son empleados municipales, sí, que cumplen complementariamente estas tareas, digamos, de llevar adelante los apremios. ¿Así sería? ¿O su función específica es llevar adelante juicios de apremio? Función específica, en algunos casos, lo que son externos es el juicio de apremio. Obviamente. Y ahí, señor presidente, ¿podemos centrarnos en el expediente? La campaña completamente puede ser. No, pero la verdad es inentendible que los señores concejales primero interrumpan y luego no se preocupen por si están trabajando bien, apoyen. El señor no tiene problema en responder. Específica con los funcionarios. El funcionario no tiene problema en responder. disculpe, continúa contado. A mí me encantaría mostrarle a todos ustedes lo que estamos haciendo. O sea, hay un plan estratégico, hay un plan comunicacional, se establecieron manuales de procedimiento para todas las áreas, manuales de emisión de instrucciones. Mire, yo le agradezco mucho su explicación. La verdad no quise en ningún momento, la verdad que tengo una inquietud muy importante. Me parecía importante que en el contexto de que se está definiendo digamos, la política fiscal para el año que viene, cómo estamos en lo relacionado con aquellos morosos que no pagan por más que se les presenten planes, se los convoque a moratorias, etcétera, etcétera. Nada más. Gracias, señor director. Muy amable. Concejal, tú. Sí, señor presidente. Entiendo la preocupación. Lo vamos a invitar al director después a la Comisión de Hacienda, pero creo que la ordenanza de la audiencia pública no habla de interpelación pública. Y nosotros tenemos que ser respetuosos de los vecinos que están esperando. Hay muchos que se organizan su día de acuerdo al tiempo que tiene cada uno de los exponentes. Hubieran venido a las 8:30. Cada uno de los exponentes. A las 8:30 estábamos acá nosotros. Señor concejal. Por eso, señor presidente, va a ser una pregunta. lo que voy a hacer es una aclaración de la ordenanza que se tiene que respetar. Estamos en una audiencia pública fijada y que se debe respetar. Entonces, si hay un tiempo determinado y después un tiempo prudencial para las preguntas, y se debe respetar también a los otros vecinos que están esperando. Entonces acá el señor Isabel lo está esperando y también no sé si se encuentra el señor Balmaceda, pero llegamos discutiendo ya 1 hora con un solo exponente y falta todavía y no se respetan los tiempos. Entonces creo que primero tenemos que empezar a respetar la ordenanza. Primero tenemos que empezar a respetar la ordenanza para organizarnos y para poder hacer una audiencia pública tal como nos determina nuestra normativa. Es solamente esa aclaración, señor presidente, porque esto no es una interpelación pública, es una audiencia pública. Cada uno de los vecinos tiene que venir a exponer y tiene un tiempo prudencial justamente para que esto sea organizado, ordenado y sea productivo. Nada más. Gracias, presidente. Bueno, en el mismo sentido, a nosotros también nos preocupa la cuestión de los vecinos que están acá y por eso estuvimos a las 8:30 como fijaba la convocatoria acá para escuchar a los vecinos. Primer punto. Segundo punto, hay un plazo estimado en la ordenanza para la exposición, pero no hay límite establecido ni en tiempo ni en cantidad de preguntas. Esa es la primera aclaración, o sea que acá no se está violando nada. Segundo, nadie hizo preguntas que no tenían que ver con la recaudación o con la cuestión impositiva. Tercero, yo no encontré ninguna resistencia por parte del funcionario, la verdad lo vi muy abierto a responder todas las inquietudes. La verdad que no entiendo la posición de algunos concejales que terminan
oponiéndose a esta cuestión. No, en ningún momento se estuvo fuera. Es más, nosotros podíamos habernos opuesto porque es el municipio el que elevó el proyecto, el que está exponiendo acá. En todo caso, y no lo hemos hecho porque consideramos que podíamos tener datos. Y me parece que en todo momento nos hemos manejado con respeto y esto no ha sido una interpelación, hemos hecho la pregunta que consideramos que son adecuadas y el funcionario me parece que también la ha considerado adecuada, por eso actuamos en consecuencia. Y tercero, en todo caso lo que hubiésemos hecho era, a la hora de elaborar la lista, poner a los vecinos primeros y a los funcionarios después, como para que el vecino que pueda exponer y retirarse llegado el caso si es lo que consideraba oportuno. A lo mejor lo tenemos que tener en cuenta para más adelante, presidente, pero en ningún momento nosotros nos hemos apartado de lo que establece la ordenanza. Gracias. Contador Empúa, si tiene algo más que agregar y si no, queda liberado. Sí, si me permiten, señores a los concejales, hay una propuesta que va en el proyecto que tiene que ver con publicidad y propaganda. Es un tributo que se declara y se abona semestralmente y proponemos hacerlo de forma mensual. Nosotros desde la agencia hicimos un trabajo de relevamiento de toda la cartelería de la ciudad y desde el momento en que se presentó el proyecto hasta ahora recibimos una serie de propuestas, digamos, que son mejoran la que nosotros hicimos. Quería mencionarles para que, si de ser posible, la incorporen como modificación ampliatoria de nuestra propuesta, que son las cartelerías que abonan los comercios de la ciudad y las que deberían abonar las empresas que no tienen domicilio fiscal acá en Corrientes, que son empresas multinacionales como IPF, todas las empresas, las compañías telefónicas, etcétera, que en otras municipalidades, y este dato es posterior a la presentación del proyecto gubernamental, tienen una muy buena performance recaudatoria y no afecta al comerciante de la ciudad. Un ejemplo, en la sede, nosotros a todas las estaciones de servicio le cobramos el uso del espacio público, una tasa adicional a la tasa de seguridad y higiene, y además la publicidad. Y deberíamos tratar de buscar un mecanismo de cobrarle a las compañías, digamos, de la ciudad. Yo, en mi calidad de concejal, también quiero hacer una pregunta con respecto a la cartelería ambulante, tanto que circulan en camiones y sobre todo los colectivos que prestan el servicio de transporte urbano de la ciudad. ¿Están previstas en la tarifaria? Correcto. Quiero hacer una pregunta, presidente, quiero hacer una pregunta en relación a lo que planteó recién el contador, si me permite. Sí. El contador usted recién mencionó, a ver si bien planteó, usted mencionó una propuesta que habría que incorporar, ¿no es cierto? O sea, esa propuesta que ustedes tienen, habría que ver, analizarla por separado y ver si la incorporamos en esta tarifaria. ¿Es así? Sí, porque es una muy buena propuesta que nosotros no la contemplamos. Muy bien, estoy viendo más concejales anotados para... Quería saber con el tema del cableado aéreo subterráneo que está establecido acá en la tarifaria. ¿Ese tributo realmente se cobra? Sí, no todas las empresas que tienen tendido de redes aéreas o subterráneas o subterráneas abonan. Algunas porque tienen exención por ley nacional y otras porque lo pagan, como el caso de la ERG. Pero tenemos el caso de Telecom, que tienen un fallo de corriente. O sea, Telecom tiene un fallo contra nuestra
que intentamos cobrarle durante muchos varios años y no podemos. Pero no podemos porque la justicia no nos permite. Pero sí pagan empresas importantes como Gigalred, la Comisión, Agua, etc. Es un tributo importante, concejal Nari, y depende mucho del trabajo que haga el área competente, que es el que releva los metros lineales que ocupan. Gracias. Muchas gracias, contadora Cuba y señores integrantes de la Dirección General de Renta y la Dirección General de Fiscalización. A continuación, entonces, Pizarello Fabio Armando, DNI 17-085-150. ¿Se encuentra presente? Adelante, por favor. Pasemos. Señor presidente, señores concejales de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, a la gente de la Dirección de Fiscalización y Renta de acá de la Municipalidad. Vengo en carácter personal como vecino a plantear simplemente algunas cuestiones referentes no al tema de tarifarias específicamente, porque es un tema muy técnico al cual yo recién estoy escuchando, y en algunos casos, por lo técnico que es un poco difícil comprender. Sí, estuve escuchando atentamente y comparto lo que estaba diciendo acá el director, de que como vecino me parece que los impuestos realmente son anecdóticos en cuanto a valores. Ahora, como vecino también planteo de que estas recaudaciones, en muchos casos, basta solamente con transitar la ciudad, sea la zona que sea, no se ve muy reflejado la intervención municipal de volcar esta recaudación en beneficio de, y particularmente usted dirá a qué me refiero. Las veredas que son propiedad municipal, porque estamos, o sea, cuando se presenta un plano, se delimita que la propiedad, la vereda es una cuestión compartida y que tanto es responsabilidad del propietario como del municipio que esto pueda ser transitable. En muchos lugares de la ciudad y céntricos esto no se respeta, y creería que debería haber un contralor más rígido por parte del municipio hacia los propietarios y coordinar estas acciones en cuanto a mejorar esta situación para que sea un poco más transitable la ciudad. Lo mismo se refleja, y que estaba escuchando atentamente también a los concejales, que me parece justo, el tema del transporte de los vehículos y de hacer una categorización en cuanto a la destrucción que ocasiona los transportes pesados que circulan dentro de la ciudad, específicamente el transporte de pasajeros. En la gestión del intendente anterior se había hecho un recapado en gran parte de la ciudad, que estuvo espectacular, y que lamentablemente por este tránsito se está volviendo a destruir. Creería que el municipio también tendría que intervenir en crear una vía específica donde este transporte se mueva dentro de la ciudad, a fin de no empezar a destruir lo bueno que se recuperó en su momento. Y también en el tema de servicios, el alumbrado en algunos lugares de la ciudad, más aún con el auge de la seguridad,
sería interesante de que se haga hincapié también en este tema, porque hay barrios de la ciudad. Yo vivo en el barrio 215, Santa María, 300 viviendas. Hay barrios históricos de la ciudad, como ser el barrio 300 viviendas, que me invitaría a caminar de noche, donde además existe un colegio que trabaja a la noche, que es el colegio de la UCRA. El tema del lado público ahí es vergonzoso, y es un tema que no es de ahora, ni de esta gestión, ni de la gestión anterior, es un tema de años, que nunca, digamos, se trató de recuperar en beneficio de, en este caso, en beneficio del alumnado, porque lamentablemente existen villas marginales ahí alrededor que aprovechan este tema de falta de iluminación para que los alumnos sean objetivos de hurto. Sería interesante que todas las propuestas de mejora tributarias, estoy totalmente de acuerdo, porque ya le digo, los costos son irrisorios de lo que se paga, pero también ver el punto del otro lado de que de lo que el vecino invierte en tributos, la municipalidad también vea de que las mejoras sean sustanciables, o sea, mínimas, porque ya le digo, en el tema del alumnado público creo que la mejora no es una mejora de decir, va a ocasionar una gran inversión, y además puede ser una mejora paulatina, o sea, de decir, bueno, tomamos 5 manzanas un mes. Señor Pizarrero, ha terminado sus 5 minutos, desea 5 minutos más para... Simplemente para mencionar más. Ya le digo, yo creo de que la reforma tributaria del 30%, como vecino estoy totalmente de acuerdo. Es más, el planteo del concejal cuestionaba, por ejemplo, el 50% de lo tributario, tampoco nos afecta hoy al vecino. Y otro tema, lo que tendría que hacer hincapié también es que Corrientes es una ciudad universitaria y estamos plagados de residencias universitarias que figuran como casas particulares. Eso también sería interesante que la entidad recaudatoria, a través de las delegaciones municipales, empiecen a identificar los inquilinatos y los albergues, podría decirse transitorios, porque eso no figuran así. Es más, en Cuadra hay tres que figuran como casas particulares, y en una hay 20 departamentos que se están alquilando. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Pizarrero. Ya vamos a hacer a Félix. Yo le quiero decir porque estaba. Bien, no habiendo más inscritos, entonces damos por finalizada esta audiencia pública del día de hoy.